vamos a comenzar viendo la situación del IBEX en el corto y medio plazo. Este es el gráfico del IBEX 35, cada vela supone un día, es decir, es gráfico de un día, gráfico para corto y medio plazo, aquí es donde buscamos estrategias de corto y de medio plazo, y lo que podemos ver en este gráfico pues es cómo el IBEX pues lo ha hecho bastante peor que otros índices, ¿no? En el medio plazo. Vemos como desde esa caída en los 16.000, donde aquí formaba una figura de doble techo y traía un importante cambio de tendencia, tras un ciclo alcista, la bolsa ya sabéis que son ciclos, pasamos de un claro ciclo alcista que duró desde el año 2003 al 2007 a un ciclo bajista que duró desde el año 2007 al 2009. Fijaros además cómo lo que se tarda en subir 4 años se cae prácticamente en un año, ¿no? Y esto es algo, esta equivalencia, pues es algo que tenéis que tener siempre en cuenta. Es decir, las tendencias alcistas siempre son más tendidas, más suaves que las tendencias bajistas, que son mucho más rápidas, son mucho más volátiles y por lo tanto también son más complicadas para poder ganar dinero y para poder hacer trading, porque suelen ser periodos donde hay fuertes rebotes a pesar de que la tendencia principal sea bajista, ¿no? Suele ser una tendencia mucho más escarpada y más rápida. Tuvimos esa tendencia bajista y en marzo del 2009 el IBEX hizo lo que hicieron todos los índices prácticamente, ¿no? Quizá tenemos algún ejemplo de doble suelo, pero la mayoría de índices lo que hicieron fue una figura típica chartista de cambio de tendencia conocida como hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tenemos el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Eso nos sale, pues, medir el rango entre la cabeza y la clavicular y nos sale ese objetivo alcista hacia niveles cercanos a los 13.000 puntos por hombro, cabeza, hombro invertido. A partir de ahí, de la superación de esos 9.800, viene un fortísimo rebote, pero en enero, a diferencia de otros índices que continuaron con las subidas en el IBEX se terminaron. Los motivos, pues, son conocidos por todos, ¿no? No vamos a perder demasiado tiempo en ir explicando los motivos, ya todos lo sabéis, ¿no? El paro brutal, crisis del sector inmobiliario, sector bancario muy expuesto a ese sector inmobiliario, al suelo y a la vivienda, demasiado stock por parte de las cajas de ahorro también de esa vivienda que ahora no puede vender y ha provocado una reestructuración de las cajas de ahorro. Además ha subido la prima de riesgo de los países periféricos, donde hemos tenido rescate, pues bueno, problemas para Grecia, Irlanda y Portugal. El siguiente en la lista era España, es España, pero afortunadamente pues España se ha desligado ya de esos tres países que son los que peor lo están pasando, aunque el riesgo todavía sigue ahí, ¿no? El riesgo de default, de no poder asumir el pago de la deuda, ¿no? En el mercado, pues cuando sube la prima de riesgo, esto provoca pues que sube también la rentabilidad del bono, los CDS, y eso pues provoca que pues el coste de financiación de España sea más alto, ¿no? Y eso pues es un problema de cara al futuro y es lo que está haciendo sobre todo que el sector bancario pues no haya seguido con las subidas desde enero del 2010. Fijaros que aquí se paran las subidas, enero del 2010, y desde ahí pues hemos tenido un sector bancario muy débil, que obviamente pues ha tenido su reflejo en el índice, puesto que el sector bancario tiene una alta ponderación en nuestro selectivo, cosa que no ocurre pues con otros índices, y eso ha pesado mucho en nuestro selectivo y ha provocado pues que el IBEX pues haya frenado las subidas en esa zona de los 11.000 puntos durante el último año, ¿no? Desde agosto del año pasado, vamos a acercarnos un poquito más. Desde agosto del año pasado pues podemos ver cómo choca con esa zona de 11.000 y no puede superar ese nivel, ¿no? Podemos ver cómo son numerosas tentativas, intentos de romper esa zona. Hay que hablar de una zona, no de Altic. Aquí hablamos de una zona de resistencia entre los 10.950. Fijaros cómo esa franja actúa como resistencia en numerosas ocasiones, ¿no? Esa franja entre 10.950 y 11.165. Y por la parte baja teníamos un primer soporte en la zona de los 10.200 que rotos a la baja activaba esta especie de figura de doble techo en 10.950, objetivo 9.625 aproximadamente, y luego teníamos un soporte en 10.000 que era pues el último nivel de Fibonacci de toda la subida desde el mes de enero. Esta fortísima subida, rebote además que estuvo comandado por el sector bancario, que parecía que por fin quería volver a reactivar las subidas, pero a partir de febrero de este año empezaron a desinflarse y fueron perdiendo posiciones, ¿no? Chocó el IBEX de nuevo con esa zona de resistencia y desde ahí hemos vuelto a corregir. Y hemos visto cómo se han perdido esos 10.000 puntos, última zona de Fibonacci también,
Y también tenemos una estructura, que podemos verla aquí, de primer impulso bajista, corrección al 61.8, rebote al 61.8 y perdidos los 10.030 puntos, activación de segundo impulso hacia 9.656. Vamos a ver si este objetivo nos anula, ¿no? Niveles a vigilar ahora para hablar de que este segundo impulso, este que vemos aquí, objetivo 9.656, pues siga en marcha, ¿no? Por una parte tenemos la directriz bajista que une los máximos del primer impulso con los máximos del segundo. Superar esta directriz sería un claro signo de mejoría. Y la otra fórmula sería medir el 61,8% de todo el movimiento que va desde el momento del segundo impulso. Es decir, medimos desde aquí arriba hasta estos mínimos y nos marca los 10.262 como 61,8% de este movimiento. Por lo tanto, de superar esa zona de 10.260, 10.270, podríamos anular ya este objetivo de segundo impulso bajista hacia 9.656 puntos. Además teníamos una directriz alcista principal, que viene no solo viene desde mínimos de junio del 2010, que serían estos, sino que vendría desde los mínimos de marzo del año 2009. Unimos esa directriz alcista, uniendo mínimos crecientes, y nos sale la directriz alcista principal. Bien, pues si vemos que esa directriz alcista se ha roto, aunque ahora ya se ha situado de nuevo por encima, ¿no? La ha recuperado. Es importante, por lo tanto, que no confirme la ruptura de esta directriz. Lo que venimos comentando, además, en los últimos boletines de Bolsa General que enviamos todos los días a los clientes de la cartera de corto plazo, donde hablamos también del IBEX, de los índices, del euro dólar y de la libra dólar, lo que decimos es que de perder los mínimos de la jornada del 16 de junio y del 17 de junio, esa zona donde ha hecho soporte de muy corto plazo, en los 9.805, de hecho lo hemos ido comentando en el centro de traders en las sesiones donde iba a testear ese soporte. Ese es el soporte de muy corto plazo, y de perder esos 9.800 ya así todo indicaría una caída rápida hacia esa zona de 9.620, 9.650, ¿no? Y así completar estos objetivos que marca el gráfico. Ahora está en intento de rebote. Hemos ya comentado los puntos a vigilar ahora mismo, ¿no? Los puntos a superar. Mucha volatilidad en las últimas jornadas. Fijaros qué sucesión de velas negras y blancas. Muy complicado, desde luego, para el inversor que se comporte como una veleta, es decir, que cuando sube compra y cuando baja vende. Y lo que hay es que intentar seguir una tendencia, seguir los activos que se vayan a vigilar, es decir, si se especula con el IBEX, pues seguir el gráfico del IBEX, y se especula con valores, con acciones, hay que seguir las acciones, porque dentro del IBEX y dentro del mercado español hay acciones de todo tipo, es decir, hay valores muy bajistas y valores muy alcistas. Lo malo de una tendencia lateral es que pues es más difícil saber en cuál es la posición dominante, si hay que apostar por largos o por cortos, pero lo bueno de un rango lateral como el que estamos viendo en el IBEX los últimos 2 años, podríamos decir, pues lo que sí favorece es que hay valores en los dos en las dos tendencias, ¿no? Y entonces, pues es muy válido esa estrategia de pares, de apostar por los valores más fuertes en el lado largo y por los valores más débiles en el lado corto, ¿no? Ejemplos, pues en el lado débil ha dado muchísimo juego Telecinco o Gamesa, y en el lado fuerte pues tenemos otro tipo de valores como puede ser Abertis o HL, Repsol, que sería donde está la fuerza del mercado, ¿no? En la actualidad. En resumen, IBEX 35 ha puesto en jaque soportes importantes, ha llegado a romper los 10.000 con claridad, tiene objetivos bajistas activados hacia 9.650 y 9.625 por doble techo y segundo impulso bajista. Vamos a ver si se anula esa figura de segundo bajista, y para que se anule el doble techo debería de superar los 10.950, ¿no? Ahí está la resistencia de las resistencias en la zona de 11.000. Un poquito más abajo tenemos una pequeña resistencia en 10.550. Superado ese nivel ya quedaría el camino libre para volver a atacar los 11.000. Y ahora pues esos niveles donde se anularía ese segundo impulso bajista, ¿no? Esa zona de 10.260 puntos, ¿no? Creo recordar que habíamos comentado. Por donde además pasa aproximadamente esa directriz bajista que une este máximo y este máximo, ¿no? Los máximos del primero y segundo impulso bajista. Complicado el escenario en el IBEX, no hay una tendencia demasiado clara, y por lo tanto, pues al inversor que no tenga un método profesional de especulación, sobre todo lo que le recomendaríamos es prudencia.